Bueno, Blanca, bienvenida. Te voy a preguntar qué es para vos ser una buena madre. Creo que lo que a mí me estalló, fue que yo pensaba que era más sencillo y en un momento del embarazo, los libros, la relación con el mundo, se volvió más complejo. En realidad, cuando quedé embarazada, creo que ser una buena mamá era querer al pibe. ¿Entendés? Y ahora pienso lo mismo. En el medio, me enrosqué. Una típica foto familiar. Apreté el botón y corrí. Tenía 10 segundos para llegar a mi posición. Me llevé puesto a mi hijo. Está ahí, tirado, fuera de cuadro. Esta soy yo. Esa expresión es la perfecta síntesis de mi ejercicio de la maternidad. Algunos años antes, tuve un atraso. Sentí miedo e ilusión. Finalmente menstrué. Tristeza total. Encontré el deseo de tener un hijo. No de ser madre, sino de tener un hijo. Mi primer contacto con la maternidad es a través de la culpa. Vuelvo de una fiesta, borracha, y como una epifanía siento en el cuerpo que estoy embarazada. Compro en la madrugada un test de embarazo que da positivo y fantaseo con un niño deforme, con 1000 dedos, dientes en la nuca, espuma de Fernet brotándole por la boca. Durante el primer trimestre siento náuseas, sueño y dolores nuevos. Estoy filmando. En la hora del almuerzo encuentro la oportunidad de dormir. Una sala de cine silenciosa, alfombrada, calentita. Camino en 4 patas hasta encontrar una zona mullida donde recostarme. Sueño, pesadillas. Una multitud me rodea, me señala y dice como un mantra: esto es para toda la vida, esto es para toda la vida, para toda la vida, para toda la vida, esto es para toda la vida. Está bien, gracias. Bueno, te lo dejo acá. Bueno, Bueno. siempre que necesites. Bueno, cuando vos quieras. Sí, largas. claro. Bien. Bueno, yo voy a ir haciendo preguntas. Pero ¿sí? pregúntame con voz un poquito alta, porque estoy un poco sorda. Ah, bueno. Bueno. Son 90 años, querida, de escuchar. Difícil respuesta. Ser una buena madre. Ay. No sé qué responder. Es muy difícil. ¿Qué es ser buena madre? Estar con tus hijos, criarlos, cuidarlos, mimarlos, amarlos, educarlos.
intento ser todos los días una buena madre. Una madre que sepa entender lo que es el deseo de su hijo y pueda guiarlo en eso. Poder entender qué es lo que quiere. Supongo que eso me imaginaba de una buena madre. Si bien mi hijo es muy chico todavía, porque tiene 1 año y 3 meses, pienso que a futuro yo voy a tener, voy a intentar tener la mirada muy atenta a esto, y creo que por ahí mi madre no la ha tenido. ¿Y qué sentís hacia tu mamá ahora? Y bueno, creo que hizo lo que pudo y que hay cosas que las hizo muy bien. Y amor, yo por mi mamá siento mucho amor, mucho cariño. Igual que antes. Y sí, Cosmos es un niño de la nueva era. Entonces, no sé, traerá tantas cosas nuevas que ya está trayendo que me tengo mucha curiosidad de conocer. De hecho, por eso quería ser madre, para conocer a mis hijos, en realidad. Más que para vivir la maternidad. Eso. Para saber quiénes eran y qué venían a decirme. Y por eso quiero darles este espacio para eso. O sea, la maternidad no es solo para mí, ¿no? Es para que alguien venga a hacer lo suyo. Y ese es un don y un servicio. Yo, en primera instancia, nunca me identifiqué con el rol de madre. Yo siempre en el embarazo decía que iba a tener un hijo, no que iba a ser mamá. Una hija, en este caso. Nunca fue un deseo ser madre. Previo, ¿no? Se construyó. Y calculo que buena madre tiene que ver con los estereotipos ahora de una madre dedicada, que me cuesta un poco, pero pongámoslo así. Despierto de la pesadilla en el piso del cine. Estoy aterrada. ¿Y si me arrepiento? Lo comento con la asistente de dirección y recibo una mirada de desprecio a través del espejo. Una actriz a quien no conozco escupe. De lo que te vas a arrepentir toda la vida es de esto que acabas de decir. Vuelvo a casa en medio de una tormenta que me revuelve el pelo y las ideas. Fui capaz de pensar cosas horribles. Y los pensamientos no se van. Llamo a mi madre, a Mar del Plata. Cuento la pesadilla y recibo por respuesta: tranquila, hija. Eso nos pasa a todas. Eso sí, no lo cuentes. Mientras la panza crece, encuentro a mi alrededor a un montón de gente emocionada. Los conmueve la idea de tener un hijo, un nieto, un sobrino. Yo sigo explorando cómo me siento y lo comparto. El grupo de conmovidos se transforma lenta y discretamente en una cofradía que se prepara para proteger al niño de mis emociones, para protegerlo de mí. Y ahí enseguida nació Nani. Yo eso lo recuerdo ya como algo bello, digamos. No tenía en ese mismo momento la conciencia de lo que significa que te aten las piernas y otra vez me volvieron a acostar, ¿no? Que era lo que yo no quería. Pero no tenía esa conciencia. Me la dieron 1 minuto, así, que estaba toda azul. Y se la llevaron enseguida. Y después cuando volví a la habitación también me la dieron un ratito, pero muy cortito, y me encajaron un Rivotril, porque evidentemente no me aguantaban más, y me dormí.
lo cual es una violencia espantosa, ¿no es cierto? Tanto, sobre todo para la recién nacida, o sea, que te anulen así o sea, nos separaron toda la noche. Y a la mañana, cuando la trajeron, me desperté porque sentí su olor. Eso fue muy, muy impresionante. Como que en ese sueño narcótico no estaba segura yo de si tenía una hija o no tenía una hija, no soñaba. Y sentí su olor y me desperté y dije, ¡ay, tengo una hija! Una cosa gelatinosa y la agarraron y miré esa cosa, que no era nada más que una cosa, no entendía. Y cuando el médico dijo, es un varón, ahí me sentí como que entré por un tubo a otra dimensión del amor y ahí entendí lo que era. Es mi hijo, dije. Y eso fue el ingreso para mí a la maternidad. Fue como entrar en una dimensión del amor que no conocía, que era inmediata y total. Una cosa increíble. Y ahí me quedé temblando, llorando. Vino el momento de quedé embarazada de Ismael. Y cuando empecé a acordarme de lo que había sido el parto ese, empecé a ver que no había estado tan bueno, en realidad, aunque yo lo haya vivido bien. Y ahí decidí que el segundo lo iba a tener en mi casa. Y así fue. Porque bueno, había pasado todo el día y sin dilatar nada, ni medio milímetro. Y haber llegado ahí y que me digan 7 centímetros de dilatación como que me dio para tomar fuerzas. Y eso fue a las 11 de la noche. A la hora ya estaba de 9 centímetros, ponele. Y a la 1 ya estaba con dilatación completa. En ese momento me dicen que me van a llevar al quirófano porque como tenía una cesárea previa, cualquier cosa que pasara me la sacaban por arriba, me decían. Y ahí nos fuimos al quirófano y es ahí donde le dicen a la partera que me acompañaba y a mi compañero que se queden en la habitación, que yo iba sola y que después les avisaban. Y cuando llego al quirófano estaba toda la cesárea preparada ya. Bueno, ahí sentí como que había un error, que no iba a ser, no era para mí, que se estaban equivocando, que yo en realidad ya estaba con dilatación completa. O sea, ahí se me vino como todo, la quiero tener en mi casa, me tengo que venir para acá, o sea, lo acabo de lograr, dilatación completa. Y bueno, y ahí fue que un montón de gente, ya no sé cuántas personas eran, pero eran 15 personas que estaban ahí, que me empezaron a agarrar la fuerza y para decirme de que la cesárea sí, que era para mí, que no iba a tener un parto natural. Me ataron para poder darme la epidural y recuerdo eso, como en el momento que tenía como todos esos dolores y esa gana de pujar, porque ahí en ese momento grité, lloré, pataleé, pujé con todas mis fuerzas, porque dije, Amanda sale en un pujo, ya. Y recuerdo también el momento ese de la epidural, en el momento como que se me anestesió ese dolor, era como, ya no puedo hacer más nada. Ya está, hasta acá es la fuerza que puedo poner. Hasta ese momento todavía no estaba ni Dani, mi compañero, conmigo, ni Silvia, la partera, que yo había pedido que ellos dos estuvieran conmigo. Ahí lo hacen entrar a Dani y me empiezan a hacer la cesárea. En el momento que me hacen la cesárea, sale Amanda, me la ponen conmigo, se la llevan y empiezan todos a mucho alboroto y empiezan a decir, llamen a un urólogo de urgencia, y se fueron a llamar al urólogo y quedé ahí sola en el quirófano, mucho frío y mucho miedo, porque nadie me había dicho qué era lo que me había pasado, si tenía solución. Yo recuerdo ese momento como nunca había sentido tanto miedo en mi vida, o no sé, me muero, dije, ya está. No se me ocurría, cuando decían el urólogo, no tenía ni idea
¿de qué es lo que hacía un urólogo? Pensar, qué profesión es el urólogo en ese momento fue la cosa más difícil de mi vida, hasta que empecé a gritar que alguien venga y que me diga qué era lo que me estaba pasando, y ahí, bueno, me cuentan que me habían cortado la vejiga y que no podían continuar hasta que no llegue el urólogo y no se pueda suturar. Que me quedé tranquila, que no iba a pasar nada, que llegaba, lo suturaban y listo. Acabo de parir un pibe. Vení, decime qué se siente. Caca, meconio, sangre, leche, calostro, papilla de manzana, banana pisada, vómitos, crema de espinaca, baba. Mi cerebro, embrutecido por una capa de fluidos viscosos que vuelven todo patinoso, no sabe ya para qué está. Puerperio y locura. Si no son sinónimos, deberían serlo. El puerperio dura 10 años, grito enojada. Propongo tomarme unos días sola. A la cofradía no le gusta la idea. Vuelvo a trabajar. Como Blancanieves, tengo el talento de cantar cualquier cosa que hago. Hablo por teléfono meciendo a Juanito con el pie o en brazos para evitar que emita sonidos. Tengo que actuar todo el tiempo como si no fuera madre. Nadie debe notar la diferencia. Esto no es una pipa. Esto no es una teta. Esto no es un bebé. Vuelven los sueños. Hay uno recurrente y constante. Huyo. A caballo. Sin destino. Solo el cuerpo galopante del caballo que me sostiene. ¿Estás cómoda? Sí. ¿Te da nervios? ¿Por qué te da nervios? No sé. Porque me gusta. Junta el aire en la panza. De nuevo. ¿Quieres aflojar el cuellito? ¿No? Bueno, te lo leo yo a vos y vos me decís qué quiere decir. Dale. Jamás trates de buscar alivio al trabajo, al dulcísimo trabajo de cuidar a tu hijo, delegando esa tarea que nadie realiza como la propia madre. O sea, no dejar de cuidar a tu hijo. Ujú. Delegando, ¿qué quiere decir delegar? No sé. Darle a otro. Esa tarea. Dándole la tarea ¿Qué tarea? que tiene que hacer la madre. ¿A quién? A otro. A otro, no sé. ¿Alguien lo hace tan bien como la madre, dice acá? Que nadie lo hace como una mamá. O sea que a nadie le sale si no es una mamá. ¿Y vos qué pensás de eso? Cuando te cuida la tía Lita, por ejemplo. ¿Qué? ¿Te sentís cuidada o sentís descuido? Me siento cuidada, pero me siento más cuidada cuando estoy con vos. ¿Por qué? Porque estoy con vos, que sos mi mamá, que yo salí de vos. Eso. ¿Y a vos te parece que si estuviéramos todo el día juntas, por ejemplo? Todo el tiempo. Desde que te levantás, Ay, me aburriría un poco. si fuera con vos al baño, Eso sería muy feo. si durmieras conmigo. Cada tanto duermo con vos. Para vos, ¿cuál es el trabajo de las mamás? ¿Qué tienen que hacer las mamás con los hijos? Cuidarlos, divertirse juntos. Y si necesitan trabajar, que trabajen y que los chicos se diviertan juntos. ¿Y qué opinas de que las mamás trabajen? No sé. Para mí está muy bien que trabajen. Y a veces me canso un poco y me pongo a... no sé.
¿A qué? A molestarte. Y eso, ¿Y por qué? porque hay veces que me aburro porque no sé qué hacer. ¿Y te imaginas, por ejemplo, qué pasaría si las mamás no trabajan? No podríamos vivir. Yo hice un trámite para adoptar a Lucas de 4 años y es como que se va acelerando, ¿no? O sea, si bien parece eterno, y es eterno porque tenés momentos donde no tenés ni idea de la institución, del INAU en este caso, durante un año y medio, los últimos meses es como si entraras en trabajo de parto, ¿no? Porque empieza todo el tiempo a tener novedades y aquello que te parece que es como el último tramo de la maratón, decís, bueno, está, pero me quedan, ¿no?, un poco de aliento todavía, y ahí te presentan la historia del niño. Me acuerdo que yo entraba como en la última etapa y tenía la primera entrevista con la dupla técnica, como le llaman ellos, y ellos ya aprovecharon ahí la volada para tirarme así medio como en negro. No en negro, no lo digo juzgándolos mal, pero sí como tanteando si yo asumiría una historia como la de Lucas. Y bueno, me quedé como muy choqueada con lo que me planteaban y a la semana a los 2 días dije que sí y nada. Al 4 de octubre nos vimos por primera vez y el 7 de octubre estaba viviendo en casa Lucas. Yo hasta los últimos días de septiembre no sabía si era niña, si era varón, si tenía 4 años, si tenía 6 meses. O sea que todo ese periodo de gesta, de trámite, era como un poco incierto. Y entonces, en realidad, yo creo que debe ser muy parecido a un parto natural, porque cuando lo vi por primera vez es como si hubiera salido de mí, aunque no salió de mí de algún lugar de mi espíritu, pero no salió de mí. Y cuando nos encontramos, calculo que debe ser una sensación muy parecida de cuando la madre fantasea sobre lo que tiene en la panza y después sale su renacuajo y se miran. Bueno, cuando entró Lucas, ya entró siendo recontra Lucas, ¿no? Caminando de la manito, sumamente decidido, 2 minutos y ya pegamos onda y fue mi hijo. Y es mi hijo para siempre. Primero yo me imaginaba todo era un idilio, el embarazo era un idilio, el parto era un idilio. Y todo para mí era una idea rosa que tenía de la maternidad y no, empezando por el embarazo no fue rosa, ni el parto tampoco, ni la maternidad es color de rosa siempre. Y sí hubo gente que me lo dijo, pero yo no escuchaba. Para mí era como, no sé, son señoras amargadas que no han vivido su maternidad a plenitud y yo voy a ser la supermadre y voy a amar a mi hijo y va a ser todo divino, perfecto y no es así. Pero sí me dijeron, no escuché. Yo he sido muy masculina ante la maternidad. Esa sensación de no estar preparada para ser madre. Tenía mucho la fantasía que iba a ser muy mala madre, que no estaba dotada para ser buena madre. Entonces mi idea, por ejemplo, era retrasarlo por siempre e incluso quizá nunca ser madre. No tenía ganas, no era maternal antes de ser madre. No me interesaban los chicos mucho, más que por un ratito, ¿viste? Qué sé yo. Y cuando llegó ya tenía ganas, pero sin embargo en un punto sentí también que estaba aceptando la posibilidad de que yo podía ser madre. Digamos, si me dejaba llevar por mi cabeza, yo creía que no podía y que no quería, estaba ahí pegadito. Quiero decir, elegir hay que ver desde dónde uno elige. A veces se elige cuando uno tiene digo uno hablando de mí, una idea de deber muy grande o muy formada, uno no elegiría ser madre porque es un quilombo,
Es algo que creo que nadie lo elegiría, si sabe lo que es, si sabe el nivel de renuncia que exige muchas veces, el nivel de postergación, especialmente para las mujeres, ¿no? Bueno, todo lo que pasa ahora, mis hijos están un poquito más grandes, pero me acuerdo de los primeros años, los primeros meses, digamos, y era tipo, esto es una locura. La locura del amor venía por un lado, pero lo que le pasaba a la cabeza con eso nuevo de decir, no puedo hacer nada, esto es imposible, ¿viste? Esto que hiciste no es vida, no dormís, yo no me bañaba, ¿viste? Era tipo, no puede ser, esto no puede ser así, hasta que iba cayendo. Entonces, la sensación es elegir. Y después siguen las cosas, o sea, si uno lo elige porque es un inconsciente, en ese sentido, elegirlo. Pienso que puede ser. Con el cerebro entumecido me cuesta mucho pensar, pero no puedo evitarlo. Años de militancia me dejaron la manía de problematizarlo todo. Pensamiento crítico del orto, déjame ser feliz en paz. Mientras produzco y trabajo con mis maestras travestis, algo me hace ruido. No logro entender cuánto de toda esa lucha tiene que ver conmigo. Una joven blanca, clase media, heterosexual. Podría decirse que soy una mujer sin problemas. Durante el embarazo de Catalina, sueño muy frecuentemente con mis abuelas, que murieron cerca de mi parto. Todos los mundos se agolpan en mi pequeña bebé. Siento emoción, claro, pero también mucho miedo por tener una hija mujer. ¿Qué dejarán las abuelas para ella? Mamá, mi abuela materna, era todo tradición, familia y propiedad. Carlota, la paterna, en cambio, fue la primera feminista que conocí en mi vida. A mí me parecía mala. Estos son los guantes de manejo de mamá. Contaba orgullosa que manejaba un auto en una época en que era impensable para una mujer. Ese era su espacio de libertad. Carlota me enseñó con actos que una mujer puede hacer lo que se le cante. También me enseñó a andar a caballo. Me parecía que tener deseos propios y imaginar una vida con cierta libertad y frescura e independencia, fundamentalmente, era incompatible con poder ejercer una buena maternidad. Con nosotras, digamos, el sistema no opera oprimiendo de manera explícita y violenta como hacia un trabajador que trabaja 15 horas, ¿no? Es de otra forma, es obligándonos a ocultar todo aquello que forma parte de nuestra naturaleza. No sé si es naturaleza, pero como... Una vez me habías dicho que cuando yo te retaba, no toques mucho eso. Sentías que la cara se transformaba. De mamá o de papá enojados, por ejemplo. ¿Cuándo te dije eso? Un día. No, yo no te dije eso. ¿No? ¿Será Juan? Para mí que sí. Porque Juan siempre imagina ese tipo de cosas. ¿Qué imagina? No sé. Por ejemplo, por cómo dibuja cuando se siente de distintas maneras. Se imagina las cosas distintas. Y dibuja distintas cosas. Cuando Juan se siente bien, por ejemplo, dibuja personas kawaii, dibuja personas que le dicen los demás. Cuando está enojado, a veces dibuja y tacha cuando le sale mal. Que a veces también cuando le sale mal y no tiene con qué borrar, pero... Juan, ¿estás por ahí? ¿Puedes venir? ¿Qué sueño? ¿Tienes sueño, Cata? Sí. ¿Vos tenés sueño, Juan? No.
Cosas que ustedes que vean que a mí me cuesta hacer. ¿Qué se les ocurre? Trabajar a la vez que estar con nosotros. ¿Eh? Algo que le cueste hacer a mamá. Sí, lo que dijo Cata. ¿Qué pasa en ese caso? Que te enojas. No. Estás medio nerviosa cada tanto, como de mantenernos y de también estar con tu trabajo. ¿A ustedes les parece que si no hiciera falta la plata, la gente trabajaría igual? No sé. Yo no sé. Depende. Porque pueden haber razones que no sea el dinero. ¿Cuáles? Y eso, como lo de aprender. Lo de enseñar, aprender. Eso, por una de todas las partes de las opciones. ¿Te imaginás, por ejemplo, que sería mejor que las madres no trabajen? Sí, me imagino que sería mejor. Sí. Para mí no sería mejor. No, para mí no sería mejor. ¿Por qué? Porque las madres también tienen derecho a aprender y a enseñar. Tengo 44 años, soy casada, tengo mi hija más grande que es peluquera, tiene 25 años, otra hija que tiene 23 años, es policía de la bonaerense, la otra tiene 17 años, está en la secundaria, y la más chiquita tiene 11 años. Y yo pienso que todas madres nos gustaría estar la mayor tiempo con sus hijos. Pero como está la situación ahora, somos miles de mujeres que salimos a trabajar. Y a la vez cuando yo me quedé más tiempo con mis hijos, sentí que me iba a volver medio loca. Que me pasaba la vida cambiando pañales, chorreando leche, que cuando me daba vuelta estaba vomitada. ¿Cómo fue para vos ese periodo de tiempo? Y el cuerpo, que no vuelve a ser el mismo. Y bueno, yo de mis hijas, por ejemplo, de una de mis hijas, ella tenía un mes y yo salía a trabajar. Y estaba trabajando y los pechos sí me chorreaban de leche. Y yo sentía que mi hija me necesitaba a mí, porque sentía que ella estaba llorando. ¿Y cuando volvías, cómo estaba? Llorando, pobrecita mi bebé. Como que me extrañaba y se calmaba. Me acuerdo una escena en particular donde ella era bebé y lloraba sin parar, muy, muy chiquitita, era recién nacida. Y yo caminaba en círculos, ¿no?, por la habitación sin saber qué hacer más que sostenerla y con ganas de arrojarla por el balcón y arrojarme atrás, por supuesto. Qué sé yo, esas escenas eran como... Bueno, esa escena me acuerdo de mucha desesperación y de encontrarte con estos sentimientos que no están habilitados en la maternidad, ¿no? Que es la rabia, la desesperación, la impotencia, ¿no? Eso de sentir que tenés un bicho ahí que está, que está demandando algo que no sabés de qué se trata, qué es. Cuando en el parto el cuerpo también segrega sus propios analgésicos y sus propias... sustancias que hacen que el dolor, atrás del dolor venga el alivio, y que en general una cuando recuerda el parto no recuerda tanto el dolor no lo recordás epidérmicamente, sabés que te dolió, pero lo olvidás. Me parece que lo mismo pasa, a mí por lo menos me pasa con la maternidad, digamos que las partes más... más amargas o más complicadas están cubiertas por un manto de amnesia que se agradece para poder amar a tus hijos, ¿no? Mi padre que se agarra la cabeza y dice, yo no entiendo por qué hay que decirle que es adoptado. Y digo, está, papá, ya está, ¿no?
Y mi madre que me mira sentada en la cabecera de la mesa me dice, la verdad que como obra es buenísima. Yo digo, mamá, no es obra, es un hijo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces ese delirio de respuestas me confirmó que sí, que tenía que seguir adelante con el plan, porque justamente yo estaba con dudas y desde la institución, desde el INAU, me dijeron, re buena onda la psicóloga, tomate unos días, anda bien a fondo del asunto y vení con una respuesta. Yo estaba muerta de miedo en realidad. Y ese delirio con el que recibí la respuesta de mis padres, dije, no, tengo que seguir adelante porque esto es muy fuerte. O sea, un hijo no es ni... Me confirmó que yo no quería hacer ni una muy buena obra, ni quería hacer un viaje como que era mi hijo y en realidad acá no pasaba nada. Y otra cosa que me di cuenta, de que no lo digo como reproche, pero sí lo digo como una observación, es que toda aquella cantidad de gente que estaba tan copada, cantidad me refiero al círculo íntimo de amigos, tan copadas con el plan y tan alentando, no sé qué, ¡fuc! Fade, así como, bueno, hola Lucas, estamos nosotros. Y hay gente que viene y visita y todo, pero no es aquel plan conjunto. Yo tampoco pensaba que iba a ser un kibutz y lo íbamos a criar entre todos, pero pensé que por lo menos la gente se iba a copar más en forma presencial. Pasamos mucho tiempo los dos solos, esa es la verdad. Y esa parte de la maternidad es como recontra agobiante. Como pautas que hay que seguir y que tenés que hacer y no ponerles la tele y darles la teta y no sé, como miles de cosas de lo que hay que hacer y el tiempo y la calidad del tiempo, como son muchos, te bomban de información y de cómo hay que hacer y lo que esas cosas que haces son buenas, que después en la práctica es tan idealizado que te sentís un horror si le pusiste la tele. O si no le pudiste dar teta. Yo no pude dar teta o no elegí no sé. Digo, se dieron ambas cosas, muy poco. Y la Semana Mundial de la Lactancia Materna te sentís como la peor basura del mundo. Digo. Y mi hija está bien. Y nada, fue una decisión medio de las dos, aunque ella era chiquita. No sé si de locura en lo personal, de soledad. Una soledad difícil de abordar, que se hace presente como un agujero negro y por suerte no me llevó a la locura, pero sí sentí la maternidad como un agujero, como una soledad muy grande, muy profunda, una desconexión entre mi persona y lo que estaba haciendo, entre quién era y lo que estaba haciendo. Y nada, no llegaba a saber dónde era la parte de arriba, dónde ibas a salir del agujero. Yo no llegaba a verlo. Pero siempre traté de buscar, no sé, herramientas o ponerme en contacto con otras mujeres que sean madres, porque en ese momento ninguna de mis amigas era mamá y estaba bastante sola en las primeras experiencias del ser madre, de estar sola con un hijo. Bueno, acá entraría el rol de mi marido, ¿no? Que no siento que no me pudo acompañar como yo lo necesitaba en ese momento. No es fácil, no me fue fácil la soledad de los primeros tiempos. No me pasó igual con Galo. ¿Por qué? Creo que porque había ganado 4 años de conocerme. A veces creo yo que porque yo soy solitaria, también los he dejado solos. Y siempre tengo esa sensación de que tal vez cuando sean grandes tenga que pedirles perdón porque a veces yo quería estar sola.
Cuando estás enojada cambias de cara. No me acuerdo cómo, pero cambias de cara. Cuando estás triste también. O sea, depende de lo que sientas, cambias de cara. ¿Y a vos, Juan, te hacen sentir igual todas las caras? Sentir, ¿cómo me hacen sentir? Algunas caras me dicen que estás Lo que estás enojada, haciendo. por ejemplo. Como si es muy imaginativo el dibujo, sería como una madre, todo muy clásico, como toda roja, con cuernos, con alas. Responsable, culpable. Y responsable es como algo que vos quisiste ser responsable, como que quisiste hacer eso. Culpable es algo que hiciste o sin querer o algo a propósito, pero que después te das Cuenta de lo que hiciste. claro. ¿Por qué se ve solo Juan? Un momento, vos estuviste sola un montón de rato, quédate tranquila. Si yo te dijera, tenés una oportunidad para pedir disculpas por algo, ¿te disculparías por qué? ¿Y vos, Juani? ¿Hay algo que pienses que si pudieras pedirías perdón? Por pintar toda la puerta de Adrogué. Pintó con crayones de colores. ¿Y por Era algo chiquitito. No, que se me ocurra nada más. ¿Y vos, Cata, no se te ocurre nada? No, porque yo siempre te pido perdón por lo que hago y vos no me escuchas. Entonces, perdón por todo. ¿Y a vos te parece que yo debería pedirles perdón por algo? ¿Por no escuchar, por ejemplo? Sí. ¿Podemos charlar de eso? No. Las madres deben ser la esperanza de la humanidad. Son ellas las que tienen la misión sublime de forjar al hombre y la mujer del mañana. Pero desafortunadamente no todas las madres encuadran su vida dentro de tan hermoso postulado. Katiusha, ¿qué es lo que te pasa? ¿Nos puedes explicar? Decímelo en secreto. No, gordita. Escúchame. El cinematográfico, los deportes, la confitería, los bailes. Y luego, si sobra tiempo, el hogar, los hijos, el esposo. Las mujeres de la familia, con la pequeña Catalina incluida, nos reunimos a ordenar las cosas de mamá, recientemente muerta. Entre sus pertenencias encontramos paquetitos de cartas escritas de su puño y letra. Racimos anudados en el fondo de un placar. Son cartas de abandono y de disculpas. Cartas de sentirse inútil, incapaz. Como mujer, como esposa, como madre. Mamá murió a los 95 años y nunca abandonó a nadie. Carlota, en cambio, dejó muchos huecos en la crianza de sus hijos. Tuvo 6 hijos en 7 años. Su libertad era leída como crueldad, y quizás lo era. No supo o no pudo encontrar el equilibrio. De golpe reconozco la potencia del patriarcado sobre nosotras. El poder de mi hijita bebita, chiquita. Entiendo que aún siendo la norma, blanca, clase media, heterosexual, tengo mucho por qué pelear. Por las noches mis dedos castigan con furia el teclado de la computadora. Escribo enojada con mis hermanas feministas. ¿Es que no vamos a pensar en las madres con deseos?
Una necesidad voraz se apodera de mí. Un poco de soledad. Fantaseo con irme a algún lugar con caballos y cabalgar. Nadie a mi alrededor. Nada que hacer con mis brazos o mis piernas más que llevarme a mí misma. Yo me sentía pésima madre al principio con mi primer hijo, porque estaba llena de miedo y ahí empecé a darme cuenta yo que no encontraba en mí los recursos para ser madre. No había nunca cuestionado yo a mi madre hasta ese momento, en realidad. O sea, tenía enojos con mi padre, y que yo, pero con mi mamá no. Y a partir de ahí empecé, en realidad, sí. En mi caso, la maternidad revivió muchísimas heridas mías que no hubieran aparecido si yo no hubiera sido madre. Ay, es dificilísimo atravesar eso. Porque también cuando decís si uno elige, uno lo hubiera elegido cuando ya esas heridas... En un hipotético mundo feliz, uno dice, bueno, voy a ser madre cuando yo ya no tenga heridas como hija. Porque uno entra a la maternidad con un montón de heridas abiertas, en mi caso. Eso por un lado. Por otro lado, como madre, sí veo que mi mamá por ahí tuvo un nivel de, no sé si sacrificio, pero diferente. O sea, no sé si en el caso de ella había algo que postergar, porque para ella el plan era la maternidad en sí misma, digamos, era el planazo y era la idea. Me casé una vez. Y nunca más intenté hacer nada por el estilo en ese aspecto. Me gusta que me manden mucho. Sobre todo, mi madre era tan bueno que si yo agarro uno de estos hombres que te mandonean, lo tiro afuera. Bueno. Quizás que hubiese querido seguir estudiando más, pero bueno, ya no daba más. 3 hijos y colegio era mucho. Como madres que no pueden controlar a sus hijos, como ¿qué estás haciendo con ese pibe? Está tirado en el medio de la calle haciendo un escándalo. Algo estás haciendo mal. ¿Y qué pensás que estaba haciendo mal? No sé, qué sé yo, dejarlo gritar. O tal vez pensar que... no sé, que por ahí el pibe estaba haciendo ese escándalo porque no le daban bola o... porque estaba queriendo llamar la atención. Ahora está empezando... ya hace tiempo que camina, pero ahora está empezando a querer caminar solo por la calle. Y no quiere que yo le dé la mano, quiere ir solo. Entonces yo lo obligo a que me dé la mano y él grita. Y se tira al piso. Como esas mujeres que veía antes. Sí. Sí, ahora yo soy una de esas. ¿Cómo reacciono? Como no me gustaría reaccionar. Ante el agotamiento muchas veces con amigas decimos que empiezan a salir los pelos. Sale el monstruo más temido. Es difícil ser calmo, tener paciencia cuando a veces uno está agotado en esta rutina de criar a hijos que tiene cosas muy bellas, la verdad. Tiene más cosas bellas que malas, pero a veces pasa, aparece ese monstruo que no es nada grato. Me parece que la maternidad es una tarea más que una identidad.
Antes estaba muy pegoteado, digamos, y esto es como un trabajo que viene haciendo el feminismo con algunas dificultades, porque digamos que tampoco la maternidad está muy en agenda dentro del feminismo. Pero si te pensás emancipada, si te pensás con derechos, si te pensás por fuera de los estereotipos que se imponen, si te pensás, digamos, con un deseo de rebelarte frente a las opresiones, digamos, la maternidad tal como está concebida en los discursos hegemónicos, es una enorme opresión, ¿no? Donde tenés que ser de una manera y donde el amor incondicional nunca tiene un sí ni un no. Entonces, en definitiva, el feminismo lo que hace es darte herramientas para pensarte en tanto mujer, en tanto feminista, en tanto lesbiana, si querés, también, con deseos propios, con un núcleo duro de egoísmo que todas las personas tenemos que sostener para seguir siendo quienes somos, más allá de que tengas hijos o no tengas hijos. Porque así puede vivirse como una entrega, ¿no? O sea, yo trabajo con mujeres y he visto también en nuestras ancestras que no había esa elección, no había ese tránsito por la individualidad. Entonces, esos hijos no podían ser criados con amor, ¿no? Y después es como todas las heridas de después. Y esto de que es muy común que las mujeres como que entre los 17 y 18 años se embaracen y decidan por un aborto, también como en la iniciación de la elección de la maternidad, ¿no? Más allá del moral y todo eso. Como que es poder decir sí, y aunque lo planifiques o no lo planifiques, ¿no? Y sientas que este niño viene a nacer mediante ti, o por ahí sientes que no. Si es una elección hay más conciencia, el mundo es mejor, ¿no? Hay más amor, hay más tiempo para cada hijo. Por eso puede ser que no sea planificado, pero que cuando llegue y tú sientas que sí, que a pesar de la circunstancia, sea cual sea, es tu camino, ahí ya inicia una conexión que va a durar toda la vida, ¿no? Pero si no lo sientes, la maternidad será horrible, ¿no? Será un castigo, te sentirás más sola, no podrás nutrir a tu hijo porque tú no estás nutrida. Hay que decirles que se animen a ser madres, pero siempre que tengan ganas de ser madres. Porque hay mujeres que vos pensás, esa mujer querría tener hijos como los tiene, ¿no? Hay tantas cosas que inciden, factores económicos sobre todo hoy en día, ¿no? Mi mamá, mira, mucho a nosotros no nos podía dar mucho consejo, porque lamentablemente teníamos un padre que la tenía a golpes. Y ella siempre lo único que nos decía que o sea, nuestro marido no nos pegue, que no le pase lo mismo que a ella. Creo que hay parejas, madres solas y padres solos, que también conozco, que si se van a dedicar a la tarea más zarpada e importante a nivel de construcción de lo social, que es la crianza de un hijo, que deberían tener un amparo, y un amparo en todo aspecto mucho más grande que tenemos hoy por hoy. Es absolutamente antinatural que vos tengas 3 meses y después vayas, las mamás que son biológicas, ¿viste?, chorreando leche a trabajar, o que el padre no pueda gozar una licencia. O que el niño, para mí, hasta los 3 años, necesita tener mucho contacto estructural con su familia, del orden que sea su familia, da igual.
pero en la construcción del vínculo, en la construcción de sus seguridades y de su estructura basal para vincularse con el planeta, son esos primeros años de vida. ¿Qué estamos haciendo? Saliendo a producir qué, para quién, y dejando a tu hijo con quién, que a su vez que aparte que me erizo porque a mí me cuida a Lucas, Diana, que a su vez tiene 3 hijos, que los cría sola, que los deja con su mamá. Entonces todas dejamos los hijos en cadena, digamos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Diana no puede criar a sus hijos y yo puedo criar al mío? Y nos dejamos de joder, ¿no? O sea, ¿cuánto más tengo que trabajar para pagarle un poco más a Diana para que pueda bancar a sus hijos? O sea, es un sistema infame. Yo creo que una madre que no puede tomar determinadas decisiones o que la agarra en un momento de la vida que está más sola, más complicada y bombardeada por todos lados, lamentablemente, el hijo es el fusible. Buena parte de lo que falta revisar es cuánta violencia ejercemos las madres, ¿no? Contra nuestros hijos. Me parece que eso es algo que nadie quiere ver, ¿no? Que se ve solo cuando hay una mala madre, cuando se puede señalar a una mala madre, como si la violencia no fuera parte de la vida cotidiana y como si el hecho de echar hijos al mundo no implicara cierta violencia. Hay violencia que sufrimos las madres, hay violencia que ejercemos las madres, nos guste o no nos guste. Hay violencia que nos produce el hecho de la maternidad, el hecho de tener que poner límites, por ejemplo, ¿no? El hecho de sentirte expropiada de tu vida, digamos, ¿no? Que eso también sucede en algunos tramos, ¿no? Sentirte expropiada porque, bueno, no puedes hacer lo que querés o no sabes cómo. Me da la impresión de que como madre a veces hay que frenar la violencia del mundo porque hay un chico. Entonces, la madre, bueno, que es una función que no había pensado, pero que es todo el tiempo. Eso es la de poder parar la violencia. Desde la de la calle hasta las violencias institucionales, ¿viste? De los sistemas educativos y de salud, ¿viste? Todo para mí está plagado de muchísima violencia. Y una madre es un punto re delicado, tiene que ser también muy aguerrida para tener que parar ese nivel de violencia para que no llegue al niño, a los chicos. Por lo menos así lo vivo yo un montón de veces. Quizás a veces exagero, ¿viste? Yo soy medio madre, medio leona como madre, ¿viste? Medio... me zarpo a veces. Como que por ahí hay cosas que son así, el mundo es así. 2, 3 veces por ahí le pegué un grito. Pero lo bueno es que mis hijas recibieron ese consejo que yo les di. ¿Te animás a contar las situaciones? Bueno, yo, por ejemplo, a mis hijas, lamentablemente también tuve mi suegro, que era muy mano larga, me las quería manosear a las nenas más grandes. Y yo siempre le enseñaba a ella que no estén solas con ellos. Que cualquier cosa que pase, que si él intentaba tocarla, que me digan. Y una madre que abandona a su hijo, no sé, para mí es algo que a mí me cuesta entender. O sea, ponerme en la cabeza de una persona que abandona a su hijo. No, levantarme, irme, alejarme unos metros. No irme.
Aunque a veces sí pienso en hacer una valija e irme. Pero es parte de la cuestión. ¿Por qué? Y porque criar un hijo es algo muy duro. Es muy difícil. Es algo agridulce, digamos. Es muy lindo por momentos, pero por otros no tanto. Hay algo de la enajenación en la maternidad. No es todo el tiempo que una puede estar controlando lo que es. Es como una enajenación y un tratar de volver a tu centro permanentemente. Creo que nos pasa a todas esta cosa de sacarte, ¿no? Miedo. Amor. Enojo. Responsabilidad. Presión. Sueño. Cara de caos. ¿De qué caos todo esto? Cara de... tu cara. ¿Y cara de tu mamá? ¿Cómo es la cara de tu mamá? Sí, yo creo que sí. Porque si es una madre que no se enoja, podés hacer lo que quieras, que esté mal y que nadie te dice nada. Entonces, no, yo creo que una madre buena tendría que enojarse. Para mí el miedo es un sentimiento medio raro, como no raro, pero medio feo. Como sentirlo es medio ruidoso para tu cabeza, te pone muy nervioso y te pone nervioso. La seguridad, sentirse como guardadito, como guardado y como bien, sin que te pueda pasar nada desde algún punto. ¿No? A veces he sentido como algo medio parecido, pero miedo nunca le tuve. ¿Cómo fue cuando tuviste algo parecido? Y estaba medio nervioso, pero no todas las cosas como para que llegue a ser miedo. Una buena madre debe vivir tratando de adivinar cuánto concierne a su niño. Sueño, hambre, inquietud, aseo, sed. Todo ello debe ser motivo de preocupación para la mujer que ha traído un ser al mundo. ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Qué cosa? Que te digan en un libro cómo tenés que ser para ser buena madre. No sé, porque yo no soy una madre. Vos me tendrías que decir cómo lo sentís. A mí me incomoda un poco. Te invito a cambiar. Anda donde estaba yo. Te invito a que me preguntes a mí lo que quieras. Con respecto a lo que yo quiera.
Sí. Amparo, Sí. ¿vos sos mamá? Yo soy mamá. Ahora pienso que lo peor que podría hacerles a mis hijos es forzarlos a adaptarse completamente a este sistema demencial. Sin embargo, cuando la cofradía funcionaba con eficacia y todo estaba bien, y mis hijos eran sanos y gorditos y hermosos, la adaptada era yo. Me parecía cada vez menos a mí misma. Para el feminismo la maternidad es una tarea, no una identidad. Para mi feminismo, la maternidad es una trinchera. ¿Y qué es ser buena madre? Creo que ser lo más... Juntaré en toneles, lágrima por lágrima de tu cara, y pintaré una casa con tus lágrimas y lágrimas. Construiré una cama para tu comodidad, para que vengas a llorar. 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 Para que vengas a llorar.